El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão, consideró el jueves que las amenazas de intervención militar estadounidense en Venezuela son sobre todo retóricas y que su ejecución no tendría sentido. Pienso que las amenazas están más en el campo de la retórica que de la acción, dijo el general Mourão en una entrevista con la AFP en Brasilia. Sería muy prematuro y no tendría sentido una intervención militar estadounidense en Venezuela. La cuestión de Venezuela debe ser resuelta por los venezolanos, agregó. El presidente estadounidense Donald Trump reafirmó a inicios de febrero que el uso de la fuerza en Venezuela es una opción que se ha considerado ante la crisis política en ese país. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el cierre total de la frontera terrestre con Brasil a partir de este jueves, a 2 días de la entrada de ayuda humanitaria desde ese país, Colombia y Curazao, solicitada por el líder opositor Juan Guaidó. Mourão consideró que para Brasil esa decisión no significa un acto de agresión. Veo que esa reacción simplemente busca impedir ese proceso de ayuda humanitaria, señaló, aclarando que Venezuela tiene la libertad de hacer lo que quiera de su lado de la frontera. En este punto, Mourão también enfatizó que no hay ninguna participación de Estados Unidos, no aceptamos ese tipo de participación. El vicepresidente aclaró que las donaciones son brasileñas y que la anunciada coordinación con Estados Unidos se hace considerando la perspectiva internacional, puesto que la iniciativa de Guaidó contempla la entrega de alimentos y medicinas en las fronteras terrestres y marítimas, en algunas de las cuales Washington sí tendría participación activa, a diferencia de Brasil. Mourão fue designado por el presidente Jair Bolsonaro para participar en la reunión del Grupo de Lima la próxima semana en Colombia, en donde será discutida la situación venezolana. Estará acompañado por el canciller Ernesto Araújo, según informó este en Twitter. Araújo también señaló que viajará el viernes a Cúcuta y que el sábado estará en Roraima con la operación de ayuda humanitaria desplegada en el estado. Por otra parte, el portavoz presidencial Otávio Rego Barros descartó riesgo de fricciones con Caracas. El gobierno brasileño no identifica en este momento posibilidades de fricción en la región, porque el punto focal es la ayuda humanitaria, aseguró Rego Barros, que añadió que Brasil mantendrá el apoyo logístico a la operación dentro de su territorio, como estaba previsto. Más sobre este tema. Juan Guaidó emitió un decreto en el que ordena la apertura de la frontera para el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. El general chavista Hugo Carvajal reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Explosivas revelaciones sobre corrupción, narcotráfico y vínculos con Ezboyat, el ex jefe de inteligencia militar chavista, tras anunciar su ruptura con Nicolás Maduro.